Hola David, Buenas. hoy estaba mirando el cielo y estaba en modo de contemplación. Y estaba feliz y estaba fluyendo, estaba en ondas alfa, me sentía súper bien. Como, por ejemplo, no sé si has leído El mundo feliz de Aldous Huxley, cuando él habla de la droguita esta de la soma, que te la tomas y estás todo el día fluyendo y todo el día en contemplación. Y me encantaría, y a veces pienso que sería fantástico, desde las 8 de la mañana que te levantas hasta las 11 de la noche, que estuviéramos fluyendo en plena felicidad sin ninguna perturbación. Pero la realidad es que aparecen nubes. La realidad es que en nuestro día a día nos aparecen nubes, no sabemos de dónde, cada nube tiene una emoción, cada nube tiene una causa aparente, el tío que nos ha molestado al salir de casa, algo en el trabajo de tal, yo qué sé, tu pareja que te ha dicho no sé qué, algo que te ha sentado mal. Es decir, aparecen nubes de diferentes tipos, cada una con emociones, cada una con sus causas aparentes, y entonces el cielo deja de ser. Entonces, Para mí, Xavi, sí. no estamos diseñados para ser felices. O alguien diría, oye, los humanos tenemos el objetivo último de ser felices, porque tú le preguntas a quien quiera, lo verbalizará de una manera o de otra, pero todos queremos ser felices. Alguien te dirá, no, yo quiero un buen trabajo, yo quiero una buena casa, yo quiero tener familia, pero ¿para qué? Para sentirte bien, para estar a gusto, para ser feliz. Todos queremos ese cielo azul del que hablas tú en tu metáfora. Pero la realidad es que hay nubes, porque no estamos diseñados para ser felices, estamos diseñados para sobrevivir. La genética nos ha preparado para sobrevivir, para reproducirnos, pero no para ser felices. Entonces, por mucho que queramos ser felices, tenemos que buscar maneras de conseguirlo, porque de manera natural no nos sale. Sí, pero incluso yo te diría, David, de que a veces me he planteado, si me dieran la droguita esta del Huxley, Oye, ¿me la tomaría o no? hay drogas que consiguen algo parecido, ¿no? Hay que irse a la Sí, novela de correcto. Huxley. Pero en el caso de Huxley, por ejemplo, no había resaca, ni había efectos secundarios. Y si te la dieran, ¿te la tomarías? Yo en mi caso, no me la tomaría. ¿Por qué? Y a veces pienso, ¿por qué no me la tomaría? Si es fantástico, puedo estar todo el día feliz y contento. Porque yo tengo la sensación que dejaría de ser yo. Dejaría de importarme todo. Las cosas, claro, cuando una cosa te importa, tus valores, aquello que te mueve, automáticamente te provoca nubes y automáticamente te provoca alegrías, tristezas, miedos, ansiedades, preocupaciones, lamentaciones y tal, porque es tu vida y tu vida es importante para ti. Y quizás ahí lo relevante de las perturbaciones para mí es no quedarte enganchado. Sobre todo con dos emociones muy importantes, que son la rabia, que nos mantiene en el pasado, en la lamentación, y el miedo, que nos mantiene en la preocupación del futuro. Yo lo que noto es que los animales y los niños, que viven el 95% mirando el cielo y solo un 5% con nubes, porque las nubes les pasan rápidas y se van, en cambio nosotros nos quedamos enganchados ahí con las nubes, con la lamentación, a veces hacia el pasado y a veces hacia el futuro. Por eso dicen tanto aquello de vive en el presente, vive en el aquí y ahora, vive tal, porque, bueno, pues no sé por qué nos enganchamos. Y estamos ahí con el rewind y con el forward continuamente. Aquí, una pregunta importante que todos nos deberíamos hacer es ver de dónde salen esas nubes. Y cada uno tiene unas nubes distintas, la realidad es neutra. La realidad es neutra, lo que pasa ahí fuera no es lo que causa que nosotros nos sintamos de una manera. Lo que causa que nos sintamos de una manera determinada, que salgan esas nubes, es nuestra manera de reaccionar a eso que ha sucedido. A mí me gusta el ejemplo de el león, que viene un león y se come a un niño. El león se come al niño. Cuando yo veo que el león se come al niño, que esa es la realidad, yo me perturbo enormemente. Pero en cambio, quizás otra persona no se va a perturbar, soy una persona muy rara, pero el león seguro que no se perturba. El león está feliz y contento de haberse comido al niño porque tenía hambre. Entonces, es de dónde salen esas perturbaciones, qué hace que generemos esas nubes. Y observarse, esta autoobservación, te puede permitir ver de dónde salen tus nubes y quizás a partir de ahí actuar y cambiar alguna cosa y hacer que no salgan con tanta fuerza, como tú dices, que no estén tanto tiempo. Sale la nube, pero sopla un poquito y ya desaparece. Sí, yo incluso ahí diría, por ejemplo, en este ejemplo del león, ¿no? Claro, yo sí que me perturbo. ¿Por qué? ¿Pero por qué me perturbo? Me perturbo porque, aunque la realidad es neutra,
para mí es importante el niño y es importante la vida humana y es importante el valor de la vida humana, y si es mi niño, además es importante el valor de la familia, y por tanto ahí me perturbo muchas veces a lo largo del día por cosas que me importan. Y esa perturbación yo diría que es razonable. Si la sostienes poquito tiempo y la sabes manejar, y oye, la tristeza y la alegría son emociones que las tenemos que vivir. Es que si no, no somos nosotros. Y entonces tenemos que vivir las emociones, ¿no? Lo que pasa es que hay algunas, como decíamos antes, la rabia o el miedo, que esas, si te quedas enganchado allí, esas sí que son problemáticas. Y yo te diría además que cuando te perturbas por valores, por cosas que defiendes, eso es razonable, pero es que muchas veces nos perturbamos por patrones que tenemos, que son un poco saboteadores y que no, en donde no estamos defendiendo ningún valor. Por ejemplo, ¿vale? Yo tengo 4 personajes dentro mío que me perturban. Yo a uno le llamo el rumiante incompleto. Soy una persona que pienso demasiado y que continuamente siento de que estoy incompleto. Tengo otro, por ejemplo, que es el complaciente evitador. Estoy demasiado pendiente de complacer y evito a veces el conflicto y tal. Eso no estoy defendiendo ningún valor ahí. Y me perturbo cuando, si por culpa de ser complaciente o de evitar un conflicto, se me genera un conflicto más gordo, ¿no? Tengo otro, por ejemplo, a veces del protagonismo, el protagonista competidor, ¿no? Hostia, pues no es verdad que esté defendiendo un valor a veces en determinadas circunstancias, sino que estoy queriendo ser protagonista. Estoy queriendo ahí competir, ¿no? Y ese es un personaje que me está saboteando y que me hace perturbarme y que si me doy cuenta de él, no veré la perturbación, no veré lo aparente, no veré el miedo o la causa aparente de la persona, no veré lo de fondo, lo de atrás, el patrón, este saboteador que me está dando por saco en mi día a día, ¿no? Entonces, aprender a descifrar estos personajes y estos patrones que nos dan por saco, esa es una tarea imprescindible en el mundo del autoconocimiento. Me interesa mucho lo que estabas diciendo porque estás apuntando a distintas causas, distintas fuentes de estas nubes, de estas perturbaciones. Y este es el trabajo que cada uno debe hacer, de dónde me salen las mías, ¿no? Y yo creo que estabas apuntando, uno son los valores. ¿De dónde me salen las perturbaciones? Por un lado, te pueden salir de los valores, de aquello que para ti es importante. Y para ti es importante el niño, o que esté bien la salud del niño, y si se lo come, te perturbas. Para mí, para un indio que está viendo esa tal y que vive en una sociedad cavernícola, pues igual eso es lo normal. Si está en un ecosistema en donde eso no es, es decir, ahí es normal que los leones coman a los niños y se acepta y allí nadie se perturba. Otro ejemplo que ponías, otra fuente de estas perturbaciones son los saboteadores. Con estos patrones tuyos, y nos has explicado pues cuatro saboteadores tuyos, que estás muy jodido, Xavi, ya te lo digo ahora. Lo sé. Aquí tiene ahí muchas cosas. Por eso converso contigo, que eres un tío sabio, que me aportas mucha lucidez y mucha iluminación. Te voy a hacer un poquito de terapeuta, pero después me tendrás que hacer tú a mí, porque yo también tengo unos cuantos saboteadores que luego te cuento, los ¿no? Conozco, ya te los explicaré yo. Me los dices tú a mí, ¿no? Pero saboteadores, y hay otro para mí que también es muy interesante señalar, que son unas causas más genéticas o casi te diría químicas. Incluso podemos diferenciar. Hay personas con una ansiedad de fondo, un nerviosismo, que desde que nacen son así. Y claro, esa persona, esa ansiedad le lleva a tener una inquietud constante, a generar unas nubes de manera constante, y le va a ser difícil quitarse eso de encima. Uno lo puede trabajar con mindfulness, con respiraciones profundas, hay muchas cosas que podemos hacer, pero le sale no porque se las esté inventando, sino porque genéticamente le están saliendo, y sería otro de los orígenes. Y te decía, y las químicas también. La química, ¿qué quiere decir? Pues estos quizás... Sacas, si has bebido el día antes. Por ejemplo, o si has tomado mucho café y vas acelerado y entonces estás también un poquito inquieto, o si has de malestar, si has comido algo que te ha sentado mal y tienes dolor de estómago, todo lo que son más temas corporales o químicos, incluso de estas sustancias del cerebro como la resaca, ¿no? Yo creo que los patrones
más químicos, físico-químicos y genéticos. Es verdad. Esto, de hecho, hay uno de cada 5 niños que nace con un trastorno del neurodesarrollo, que es un TDAH, una dislexia, un trastorno de aprendizaje, un trastorno de comunicación. Esos niños van a tener más perturbaciones porque van a tener, lo que decías, más ansiedad rasgo y van a tener más dificultades en su vida. Y lo ves en la calle y en tus amigos, los puedes detectar. Este 20% se ve claramente y tiene un trabajo más relevante que hacer, ¿no? Lo que pasa es que la física y la física química pues es la que es, la podemos modelar, la podemos trabajar energéticamente, pero es más difícil, ¿no? Lo que creo que es un trabajo claramente que sí que pueden hacer todas las personas son los patrones del ego. Son estos saboteadores. La persona que es victimista puede trabajar ese victimismo. La persona que es controladora puede trabajar ese excesivo control, ¿no? La persona que es hipersensible puede trabajar también esa parte de hipersensibilidad, ¿no? La persona que tiene un trauma también puede trabajar un poco ese trauma. Entonces, hay que detectar de fondo cuáles son los patrones que generan nuestras principales nubes. Porque, como bien dices tú, podríamos estar perfectamente sin nubes, podríamos estar defendiendo nuestros valores con muy poquitas nubes a nuestro alrededor, defendiendo con fuerza nuestros valores, a veces inevitablemente sintiendo alegría y tristeza en función de lo que nos pasa, pero controlando muchísimo las nubes que nos salen a lo largo del día y intentando cada día más estando viendo el cielo. Y cada día más ser capaz de durante más horas del día estar en contemplación y no, como dicen el mundo espiritual, en ensimismamiento, ¿no? Pues estar en contemplación y por tanto fluyendo con la realidad aquí y ahora en el presente, plenamente consciente, o estoy ensimismado con las emociones estas que me traen las nubes, que a veces pueden estar justificadas, pero que me meten en otra vibración, y estoy en una vibración que no es tan bonita como la vibración de la contemplación. Entonces, ¿cómo consigo sacar horas sin necesidad de tomarme la soma? Sí. Porque lo fácil es la soma. Yo no me la tomaría tampoco la soma porque creo que implícitamente lo que estamos diciendo es que nos apagamos un poquito emocionalmente. Los humanos somos seres emocionales. Nos gusta decir que somos seres racionales y también lo somos porque esto es lo que nos diferencia de los animales, pero somos sobre todo seres emocionales y vivimos las emociones. Somos así y si nos quitan las emociones, nos duermen un poquito con esa pastilla, entonces dejamos de ser humanos, seríamos otra cosa y bueno, igual esa otra cosa también está bien, pero yo soy humano y yo quiero seguir siendo humano y quiero vivir las emociones negativas. La pena, la tristeza, el dolor, pues es bueno, espero tenerlas poquito, pero cuando estén ahí, pues vivirlas, aceptarlas. Sobre todo cuando defiendes tus valores, sobre todo cuando surgen a raíz de tus valores, ¿no? Cuando esas emociones te salen por tus saboteadores, ahí es un trabajo que yo creo que sí que uno puede hacer y que es bueno sacarse esas sombras y sacarse esos humos que no, es decir, que tú no los quieres. Es decir, yo quiero llorar y hacer, por ejemplo, si se muriera mi hija, yo quiero hacer un duelo. Y a veces, oye, igual estaré 2 años para superar esa situación. Me toca, quiero, es algo que siento, forma parte de un valor mío, ¿no? Pero otra cosa es, oye, pues estar 2 años ensimismado, yo qué sé, con un miedo que no responde a la defensa de ningún valor por tu parte, ¿no? Entonces, bueno... ¿Sabes qué cuesta, Xavi, a veces? Entender de dónde sale esa nube, esa emoción. Porque la emoción la identificamos, de que no estamos bien. Y deja que te ponga un ejemplo sencillo, pero que tiene un poquito de jugo. Tú vas conduciendo por la mañana, llevas a tu hijo al colegio, él está sentado en el asiento de atrás, vas conduciendo y de golpe alguien te corta el paso y se cuela en tu carril, ¿no? Y tú reaccionas a esto. ¡Ostras, ya está bien! ¿Qué has hecho, tío? No sé qué, tal. Llegas, dejas al niño al cole, llegas al trabajo y en el trabajo te notas alterado. Entonces, ¿qué notas? La emoción, la nube, es la emoción, no me deja estar bien, ¿no? La emoción la detectas, pero es la emoción principal. Y entonces, si tú te paras a pensar y dices, oye, ¿por qué tengo esa emoción? Pues porque aquel me ha cortado.
O sea, yo quería justicia, entonces aquí es donde vienen los valores, que tú dices, mi valor es la justicia, que hay un orden, que no me adelanten, que me respeten, todos estos valores, y como alguien se los ha saltado a la torera, pues yo me siento perturbado. Bien, pero yo lo que me invito a todo el mundo es a que rasquen un poquito más, porque cuando tú observas por qué te perturbas, sí que hay esto de que el otro te ha cortado, pero sabes que hay también quizás que sientes un poquito de remordimiento por haber gritado a la persona que te ha adelantado, porque te han educado. También otro valor tuyo es el de, claro, respetar a los demás, el de portarse bien, el de no contestar. Entonces tú has contestado y esto te sienta mal, te sabe mal sobre ti mismo. También te sienta mal quizás el que tu hijo, que estaba sentado atrás, te haya visto y no ser un buen ejemplo para tu hijo. Y esto de fondo igual también está ahí. Ostras, soy mal padre, no estoy dando buen ejemplo. Quizás también hay que el que te ha adelantado llevaba un Porsche Cayenne y tú vas con tu Seat Panda. Y dices, hostia, este lleva el Porsche Cayenne. Y inconscientemente esto ha jugado un papel también a que te alteraras. Entonces, puede haber muchas cosas allí que están jugando y a veces nos quedamos simplemente con la emoción principal, que es, me ha adelantado ese tío. ¿Ya? Pero ¿por qué te estás perturbando realmente? ¿No? Rasquemos un poquito más, analicemos un poquito más. Sí, totalmente de acuerdo, David. De hecho, Krishnamurti decía que meditar no es una cosa de 15 minutos o 20 minutos, sino que meditar es una cosa de 24 horas al día y que implica hacer esto mismo que acabas de hacer tú, ¿no? De comprender a fondo de dónde vienen mis perturbaciones a lo largo del día y de estar plenamente en atención plena las 24 horas del día. Y ahí siendo sinceros contigo mismo, porque ahora, por ejemplo, has sido muy sincero. Has dicho cosas que cuando te perturbas, lo primero que sale son los valores evidentes, ¿no? La justicia, vale, tal cual. Pero fíjate que al final, a medida que has ido haciendo el ejercicio, lo que te salían eran los saboteadores. Aquellas cosas que no quieres reconocer. Aquellas cosas que no te gusta decir, no, es que yo estoy buscando protagonismo, o yo estoy buscando en un momento dado ser reconocido, o yo quiero ser, o por ejemplo, el sexo. Hay muchas veces que reprimimos cosas que están ahí latentes, que no las dejamos salir y que nos perturban y que no queremos admitir que nos están perturbando. Son personajes reprimidos que llevamos dentro y que también les estamos rindiendo culto. Por eso nos importan, porque, repetimos otra vez, solo nos perturbamos por lo que nos importa. Y hay veces que nos importan cosas que no reconocemos que nos importan. A mí me gusta poner nombre a los saboteadores que llevo dentro, que una persona lleva dentro. Creo que para ponerles luz, para entenderlos, para identificarlos, es bueno ponerles nombre y también dibujarlos un poquito, hasta ponerles cara y ver cómo van vestidos, casi ponerlos como personajes, ¿no? Y ahora me estaba acordando del personaje, un saboteador, que es el Fiestas. El Fiestas, que puedes llevar dentro, que es alguien que te empuja a salir mucho de fiesta, a beber alcohol, a salir hasta las tantas de la madrugada, y esto pues quizás puede tener consecuencias malas para ti porque después al día siguiente tienes resaca o no estás cumpliendo con tus obligaciones o no estás en casa con tu hijo, etc. ¿Y qué haces con este Fiestas? ¿Lo anulas completamente? Porque una vez lo tienes identificado, es el Fiestas que me está empujando, ¿lo anulo o le doy salida? ¿No? Y de alguna manera, yo creo que lo que hay que hacer con todos los saboteadores que tenemos, aparte de identificarlos, es entonces decidir qué hacer con ellos. Y quizás con el Fiestas lo que hay que hacer es salir. Bueno, esto cada uno lo tiene que decidir, ¿eh? No estoy aquí para dar lecciones a nadie de qué tiene que hacer con sus fiestas, ¿no? Pero quizás una opción es salir, pero una vez a la semana y salir hasta las 3 de la madrugada y no pasarse con el alcohol. Quizás, ¿eh? Y otra persona pues dirá, no, pues emborracharse una vez al mes, lo que sea, cada uno con lo que tenga que decidir. O quizás es tan importante para mí salir de fiesta y tengo un amigo que es disc-jockey profesional y, oye, y su vida, su pasión es estar en la discoteca, y beber un poquito de alcohol, pero sobre todo poner música, bailar, salir de fiesta todo el día. Pues quizás él lo que tiene que hacer es no hacer otras cosas en su vida y centrar toda su vida en eso. Pero es ver con esos saboteadores que tengo, ¿qué hago? Y a veces lo que tienes que entender es todo lo que necesita manifestarse en tu ser, todo lo que necesitas sacar, ¿no? Todos estos personajes, todos ellos quieren conducir tu coche y todos ellos quieren estar un ratito en el volante. Y muchas veces tú acabas prisionero de alguno de ellos. Y el problema, cuando caes prisionero del Fiestas, es que no vas a dejar manifestar a otras partes de ti que también están pidiendo a gritos expresarse, ¿no? Por eso, lo que siempre hablan en el autoconocimiento del equilibrio, de la moderación, de tal, no es un tema de
de valores o de tal. Es un tema de egoísmo hacia ti. Si verdaderamente quieres ser pleno, necesitas dar juego a todas las manifestaciones de tu ser, las buenas y las no tan buenas, un poquito. Y a veces la manera de manifestarse, pues si tú tienes un punto de agresividad, pues oye, igual tendrás que canalizar eso de alguna manera, pero tienes que admitir que tienes esa agresividad. Y si a veces, pues oye, estás en un matrimonio en donde no tienes sexo, pues tienes que ver la manera de que eso se manifieste y tienes que encontrar formas de equilibrar todas estas cosas y ese es el juego complicado y ese es el juego que nos va a dar perturbación. Pero una vez lo admitimos y una vez admitimos todo lo que tenemos dentro y una vez admitimos todo lo que nos importa, lo bueno y lo malo y lo que necesita expresarse, ahí es cuando empezamos a jugar la partida de verdad. Ahí es cuando empezamos a tener un ecualizador y le damos volumen y le vamos sacando volumen a cada parte de nosotros para que se vayan expresando con pleno equilibrio. Y siempre nos vamos a desequilibrar un poco. Siempre habrá un personaje que tomará demasiado protagonismo en un momento dado. Pero ahí tenemos que compensar y lo que también es muy importante, que lo decíamos antes, es que en esas perturbaciones que las vamos a tener, y por eso no queremos soma. No queremos soma porque queremos manifestar todo lo que somos y queremos expresar nuestra esencia y ser nosotros y por eso no queremos tomar la soma. Y es mucho más difícil no tomar la soma y dar equilibrio a todos estos personajes porque nos van a perturbar. Estás diciendo que tenemos muchas motivaciones distintas y el otro día grabábamos también una conversación sobre el tema de las motivaciones y efectivamente creo que es interesante observarse también para ver todas esas motivaciones y una de ellas pues, puede ser el fiesta y qué salida le damos, de qué manera expresamos eso. En lugar de reprimirlo, que es una de las estrategias, sería lo reprimo, pero la represión, reprimirlo posiblemente no te dé los resultados porque será como estará haciendo presión ahí y después explotará por otro lado. Por lo tanto, ¿de qué manera hago jugar, le doy juego a todas esas motivaciones que tenía? Pero también apuntas dentro de los distintos tipos de perturbaciones, que hemos hablado de valores, hemos hablado de la química, hemos hablado de saboteadores. Y ahora estabas hablando de lo que yo le llamo sostenimiento. Los animales no sostienen. Los animales tienen una emoción, la viven, y los niños también la viven en ese momento y después se olvidan y pasan a lo siguiente. ¿Por qué sostenemos? Pues porque ¿por qué los niños no sostienen y los adultos sí que sostenemos? Pues porque a medida que maduramos, vamos desarrollando esta parte del cerebro que se le llama cerebro ejecutivo o córtex prefrontal, el cerebro más racional, y ese córtex prefrontal que tiene muchas cosas buenas porque nos ayuda a planificar el futuro, a prever peligros, nos ayuda también a analizar el pasado, a aprender de nuestros errores, a saber que si fuimos a esa montaña y hay un precipicio al otro lado, pues quizás es mejor no ir. Nos ayuda mucho, pero también nos trae muchas cosas malas. Este sostenimiento. ¿Qué entiendo yo por sostenimiento? Pues o estar en el pasado, sostener emociones del pasado, sostener emociones del futuro. Sobre todo las negativas. Sostener una emoción bonita de tu abuela recordando con nostalgia cuando eras pequeño, pues eso no es ningún problema. Y sostener una emoción, por ejemplo, de las vacaciones que vas a tener en el tal y estar todo el día pensando en las vacaciones y lo guay que vas a pasarlo en auto, pues eso tampoco es negativo. Bueno, fíjate que hay un estudio de Matt Killingsworth, que es de la Universidad de Harvard, que dice que las personas más felices, y él ha desarrollado una app para hacer preguntas continuamente de tu grado de felicidad, de satisfacción, etc. O sea, que ha hecho un estudio, demuestra que es más feliz la persona que vive el presente que no la persona que está viviendo en el futuro. Y lo digo por estar pensando en el viaje que vas a hacer, que parece que es algo bueno y positivo porque te está haciendo sentir bien. Dice, es más feliz incluso el que cuando está en un atasco vive el atasco que no el que cuando está en el atasco se pone a pensar en lo maravilloso de las vacaciones cuando vaya a ir. Y parece a mí me parece un poco de contrasentido, pero bueno, es un estudio que sí, está ahí. Pero volviendo a enganchar, Xavi, déjame terminar lo que te decía. Es decir, efectivamente, vivir las emociones positivas cuando son del pasado o del futuro, pues quizás ahí habría más debate sobre si esto realmente es malo. Posiblemente tiene una parte de bueno. Las emociones más negativas. ¿Cuál emoción tenemos normalmente del pasado? Pues más emociones del pasado del remordimiento, tendría que haber hecho y no he hecho, ya está bien, porque no dije, porque aquel tal.
o de rabia, ostras, aquello que me ha hecho aquel, ya está bien, ¿cómo puede ser? Es que no sé, tal, y lo vivo y se lo cuento a un amigo y se lo vuelvo a contar y no sé qué y tal. Claro, vivir en el pasado, reviviendo eso continuamente con la emoción negativa, eso es lo que es sostener para mí una emoción del pasado. Que tiene, ojo, tiene una parte que es positiva para nosotros, o tiene una intencionalidad positiva, que nuestro cerebro sea capaz de revivir esa emoción, porque es aprender de lo que ha pasado. Si sucediera algo y nos olvidáramos, eso también sería malo para nosotros, porque no aprenderíamos. La emoción nos recuerda, ojo, ¿qué puedes hacer para que la próxima vez esto no pase? Es lo que decía, pues no vayas a esa montaña porque, o no le digas tal cosa a tal persona porque te va a pegar lo que sea, ¿no? Pero una vez has sacado ese aprendizaje, pasa página, no sostengas más esa emoción. Y lo mismo cuando miras para el futuro. Si tengo miedo de que, uy, ¿y si mañana cuando vaya ahí? ¿Y si la entrevista de trabajo va a ir mal? ¿Y si? Eso tiene también una intención positiva, es, si la entrevista va a ir mal, bueno, pues me voy a preparar bien y voy a asegurarme de llegar a la entrevista bien preparado. Pero una vez ya me he preparado, ¿de qué sirve seguir con ese miedo de, ay, ¿y si sale mal? Ay, ¿y si sale mal? ¿Y si me dicen que no? Eso ya no te sirve absolutamente de nada. Por lo tanto, busquemos la utilidad de la emoción y no sostengamos la emoción más allá de lo que es necesario o nos es útil. Sí, yo aquí estoy de acuerdo. Lo que pasa es que déjame ser un poco provocador aquí, David, porque yo creo que ahora hay un exceso en el mundo de la meditación y el mundo espiritual de aquello de está aquí y ahora en el presente y olvídate del pasado y del futuro y solo vive en atención plena a todos los sentidos y a lo que estás aquí en el momento. Y yo creo que está muy guay, es verdad que hay que intentar hacerlo durante muchos momentos del día, pero el pasado también tiene cosas chulas. Y el presente, pues a mí que me perdonen, yo cuando voy con coche prefiero estar en las nubes con mis cositas pensando y que me lo paso muy bien y estoy allí y estoy contemplando en mi mundo de las ideas que no viendo el paisaje. Y en el futuro, pues también, pues oye, de vez en cuando a mí me gusta planificar lo que decíamos, ¿no? Pensar lo que vas a hacer o lo que vas a dejar de hacer y tal. Y estoy de acuerdo en lo que dices del sostenimiento. Y estoy de acuerdo en que el pasado, cuando sostenemos en el remordimiento o en la lamentación, o el futuro, cuando sostenemos en el miedo y en la preocupación, ese es el drama del ser humano, sobre todo a medida que nos hacemos adultos. Hoy en día se habla mucho del estar aquí ahora, del mindfulness, de tener presencia. Para mí el equilibrio pasa por hacer conectado con el ser. Es decir, primero estar conectado con el ser, con quién eres, con realmente qué quieres en la vida, cuál es tu propósito, qué te hace sentir, conocerte y conectarte con quien tú eres. Y una vez tienes esa conexión con tu ser, entonces haz cosas que estén conectadas con el ser. No haz porque se espera de mí que haga, que tenga un trabajo, que gane dinero, que tal. No, yo voy a hacer aquello que se conecte con quien soy. Y cuando haces algo conectado con tu ser, entonces esto te da felicidad. Es difícil que te dé estrés, en algún momento puntual te puede dar, pero eso posiblemente te traiga felicidad y bienestar en tu vida. Sí, yo en esto, David, te diría también una cosita, que es, los ingleses hablan del being y del becoming, que es lo mismo. Y muchas veces hay mucha gente que dice, oye, solo hay que estar en el being. Y estar en el being y, oye, te pase lo que te pase en tu vida, tú eres feliz. Y, oye, estás en casa y por tanto no te tienes que mover, no tienes que hacer nada, no tienes que tener ninguna intensidad emocional en nada, porque tú ya eres feliz plenamente con quien eres, ¿no? En cambio, el becoming es mucho más, o el hacer, es mucho más de tengo que hacer cosas para desarrollarme, para ser feliz, y oye, y voy a cenar con unos amigos, y mi trabajo quiero conseguir esto, y en mi pareja quiero conseguir esto, y entonces estás ahí continuamente en el hacer, ¿no? Y probablemente ahí la combinación buena es este desarrollo armónico que tú dices. Pero déjame introducir un elemento. La mayoría de la gente no lo consigue. Y hay un montón de gente que lo entiende. Y yo creo que cada vez más, y en el mundo de la autoconciencia cada vez más, ¿no? Y no lo consiguen, ¿no? Y dices, ostras, ¿qué está pasando? ¿Por qué no lo estoy consiguiendo? ¿No? Y entonces nos vamos a la conversación anterior, de los saboteadores, de tal y que cual, ¿no? Pero lo que yo observo, y es un poco el punto que pongo encima de la mesa, es que casi siempre la persona de fuera entiende bien. Es decir, yo, por ejemplo, Sí.
Cuando te ven desde fuera, lo ves muy claro. Claro tu tema. Y es como, ¿sabes aquello de los ingleses del The Elephant in the Room? ¿No te han dicho algo? La gente que te conoce no te han dicho las cosas de verdad que te tendrían que decir. Desde fuera te ven tus saboteadores. Y lo que pasa es que la gente es discreta o te lo dicen de una manera que tal, y tú no eres capaz de entender que, por ejemplo, eres una persona victimista. Y no lo reconoces, y eso es lo que te está amargando la vida. Y eso es lo que no te permite hacer el desarrollo que estás haciendo. Y en cambio te buscas 1000 excusas para vestirte otro relato, para no aceptar que tienes un problema de victimismo, o que tienes un problema de controlador, o que tienes un problema de lo que sea. Es un problema, Xavi, es un problema solo si te hace sentir mal a ti, porque si tú eres controlador, pero eso te hace sentir bien, pues entonces quizás no es tan problema. No, exacto. Entonces, claro, no es el hecho de ser controlador o no, o en qué grado lo eres, sino cómo a ti te hace sentir. Y es ajustar. Claro, dices, ¿por qué desde fuera se ve claro y tú no lo puedes ver? Bueno, yo creo que incluso a veces hasta lo ves, pero es que no lo puedes cambiar porque forma parte de tu naturaleza, forma parte de quien tú eres. En muchos casos esto pueden ser cosas aprendidas, pero en la mayoría de casos son cosas genéticas. Hay personas pues, que tienden más al orden, personas que son más controladoras, hay personas que son más racionales, personas que son más emocionales. Todos somos un poquito distintos. Y el tema es que cuando tú eres de una manera determinada y eso lo empiezas a llevar a un extremo, es lo que te puede hacer mal. Porque te puede ser controlar. Pues controlar está bien, controlar un poquito y controlar tu vida y poner orden y saber qué va a pasar y qué no va a pasar. Y cuando controlas demasiado, te controlas a ti mismo y todo lo tienes que tener perfectamente planificado y empiezas sobre todo a controlar a los demás y dónde has estado, qué haces, por qué vienes, no ves que esto tendría que estar ahí, pues ahí es donde llegan los problemas contigo mismo y de relación con los demás. Es encontrar el punto adecuado. Total. Y una vez lo sabes, y una vez lo conoces, y una vez sabes los saboteadores que tienes, yo ya hace unos añitos que los sé, después cuesta un huevo cambiarlos. Es decir, ostras, hay una teoría psicológica que te dice que cada 2 meses replicamos exactamente el mismo tipo de emociones a lo largo de estos 2 meses. Hay 3 días de alegría, 2 días de tristeza, 3 no sé cuánto, tal y cual. Y desde que tenemos 10 años hasta que nos morimos, cada 2 meses replicamos los mismos patrones. Es decir, el mismo número de perturbaciones tendrás y con los mismos tipos de perturbaciones cada 2 meses. Esto es terrible pensarlo, ¿eh? Cuando te pones, esto es lo del eterno retorno de Nietzsche, ¿no? De que nos vienen siempre, no dejamos de ser siempre la misma persona. Es horrible. Yo quiero pensar que podemos crecer, que podemos cambiar, oye, que nuestros patrones de perturbaciones, pues oye, dentro de 5 años, cuando miren mis patrones durante 2 meses, pues serán diferentes de los de ahora, ¿no? Pero eso es terriblemente difícil cambiarlo, sobre todo a partir de cierta edad, cuando tenemos conciencia de este tema. Es decir, cuando estamos preparados para cambiarnos, estamos ya demasiado hechos. Fíjate que hay varios autores que profundizan en qué tipo de perturbaciones tenemos e incluso te apuntan el camino para cambiar. Y ya te marcan un camino. Y ahora tengo en mente 2. Uno es Shirzad Chamine, que habla, quien no lo conozca, pues puede buscar inteligencia positiva en la web, inteligenciapositiva.com, y él te habla de que hay 9 saboteadores distintos y tú tienes que ver cuál de estos se expresa más en ti. Para mí hay muchos más que 9, pero quizás 9 son principales. Y después te propone unas acciones concretas a hacer para superar estos saboteadores o ponderarlos o no vivirlos con que no se expresen de manera tan intensa. Este es un camino que te propone Shirzad Chamine y quien le interese pues lo puede explorar. Otro camino muy conocido es el del eneagrama. El eneagrama, para quien no lo conozca, pues describe 9 tipos de personalidad principales. Hay 9 eneatipos y cada uno de nosotros representa que somos principalmente uno de esos eneatipos. Pero no es solo ver cómo tú eres, sino aquí lo que hace el eneagrama te apunta el camino que tienes que recorrer para sentirte bien, porque cada eneatipo tiene una herida, tiene algo, tiene una gran perturbación, algo que le hace sentir especialmente mal. Tú antes hablabas pues, del victimista o del hiperreaccional, etcétera, etcétera. Pues sea cual sea tu herida, te invita a seguir un camino para compensarla o para estar mejor contigo mismo.
Sí, aproximaciones, metodologías, caminos, yo creo que hay infinitos y cada uno tiene que encontrar cuál es la herramienta que resuena más con ellos. Y oye, David, estamos fuera de tiempo, que sepas que me has perturbado un poquito, ¿eh? Sí. Y estoy bastante contenido y creo que intentaré no sostenerla mucho tiempo, pero después de esta conversación tan intensa, estoy un poco perturbado, que lo sepas. Oye, pues me alegra, me alegra. A mí es un objetivo que tengo en la vida, poderte perturbar y alterarte un poquito. Sepas que tú a mí no, y quiero cerrar con esta reflexión por mi parte, y es que antes decía que genéticamente todos somos distintos y hay estudios, por ejemplo, Sonja Lyubomirsky, que es un apellido así difícil de pronunciar. Conocido por todo el mundo. Sí, bueno, tiene un libro muy conocido, que ahora mismo se me ha olvidado el título, pero que habla sobre la felicidad o de dónde sale la felicidad y en un 50% tiene una carga genética. Por lo tanto, hay personas que van por la vida felices, tranquilas, que no se perturban mucho y hay otras personas pues, que se No, a ti no te perturban. haría falta tomarte la sombra. Bueno, y donde iba es a esto, que yo, pues por suerte o por desgracia, tengo una cierta estabilidad emocional. Esto hace que quizás no viva cosas con tanta intensidad como tú igual y que no disfrute tanto ciertos momentos, pero quizás tampoco me perturbo tanto. Al final es poner luz cada uno de nosotros en cómo somos, lo que decíamos, cómo nos perturbamos, por qué nos perturbamos y poder encontrar nuestras estrategias para vivir más felices y estar más contentos y ver ese cielo más azul que decíamos al principio. David, ha sido un placer. Muchas gracias, Xavi, por la conversación. Un placer.